Bienvenidos de nuevo a mi canal. Hoy, como ya habréis adivinado por el título, vamos a sumergirnos en una historia que ha mantenido a muchos en vilo, una historia llena de secretos, rumores y, finalmente, una confirmación que hizo temblar los cimientos del mundo del espectáculo turco. Sí, hoy vamos a hablar de Altay Ulusoy y Serine Sarıkaya, y de cómo su romance secreto salió a la luz. Prepárense para un viaje lleno de detalles jugosos, anécdotas inesperadas y un análisis profundo de lo que hizo que esta relación fuera tan especial, y también tan discreta durante tanto tiempo. Pero antes de empezar, quiero invitaros a que os suscribáis al canal si aún no lo habéis hecho. No os perdáis ningún vídeo sobre vuestros ídolos turcos favoritos, las series que os enganchan y todas las noticias del mundo del entretenimiento que os interesan. Activad la campanita para no perderos nada. Y ahora sí, vamos al lío. La historia de Altay y Serine comienza, como muchas otras, en el set de rodaje. Ambos eran dos de las estrellas más brillantes del firmamento turco. Él, con su carisma arrollador y su talento innegable, había conquistado corazones con series como Anferia Koydum. Su papel de Emir Sarrafolu, el chico rico y problemático con un corazón escondido, le había granjeado una legión de fans que suspiraban por él. Serine, por su parte, con su belleza deslumbrante y su versatilidad actoral, había cautivado al público con Lale Devri. Su personaje de Yeşim Takran, una mujer ambiciosa y con una fuerte personalidad, demostró su capacidad para interpretar roles complejos y carismáticos. Pero fue en 2013 cuando ambos fueron elegidos para protagonizar la serie Medcezir, donde la magia realmente comenzó a gestarse. Medcezir fue un auténtico fenómeno. La serie catapultó a ambos a la fama internacional y los convirtió en la pareja del momento. Sus personajes, Yaman y Mira, tenían una química innegable en pantalla. La historia de amor entre un chico humilde y una chica rica, llena de obstáculos y desafíos, resonó con el público de todas las edades. Yaman Koper, el personaje de Altay, era un joven con un pasado difícil, un espíritu rebelde y un gran corazón, que luchaba por encontrar su lugar en un mundo que le era ajeno. Mira Beylice, interpretada por Serine, era una chica rica, bella y popular, que escondía tras su fachada una vulnerabilidad y una necesidad de ser amada de verdad. La conexión entre ambos personajes, que superaba las barreras sociales y los prejuicios, era el corazón de la serie. Pero lo que muchos no sabían era que esa química que veíamos en la pantalla estaba comenzando a traspasar los límites de la ficción. Durante el rodaje de Medcezir, los rumores comenzaron a circular. Los fans, con su agudo sentido de la observación, notaron miradas cómplices, sonrisas tímidas y una conexión especial entre Altay y Serine. Se fijaban en los pequeños detalles, la forma en que se miraban durante las escenas, las risas compartidas entre toma y toma, la manera en que se apoyaban mutuamente en las largas jornadas de rodaje. Los foros de Internet y las redes sociales se llenaban de comentarios y especulaciones sobre una posible relación. Pero ambos, muy discretos y profesionales, negaron cualquier tipo de relación romántica. Insistían en que eran solo buenos amigos y compañeros de trabajo. Sin embargo, la llama del amor ya había prendido. En los descansos del rodaje se les veía pasar tiempo juntos, riendo y charlando animadamente. Compartían almuerzos, se ayudaban a memorizar los guiones y se apoyaban mutuamente en los momentos difíciles. Se rumoreaba que Altay, siempre atento y caballeroso, llevaba a Serine su café favorito y la hacía reír con sus chistes. Serine, por su parte, se preocupaba por el bienestar de Altay y lo animaba a dar lo mejor de sí mismo en cada escena. Poco a poco la amistad se fue transformando en algo más profundo. ¿Pero por qué mantenerlo en secreto? Varias razones podrían explicar esta decisión. En primer lugar, ambos eran muy jóvenes y estaban en el punto álgido de sus carreras. Altay tenía 23 años y Serine 22. Ambos estaban experimentando un éxito arrollador y una creciente fama internacional. Una relación sentimental podría haber desviado la atención de su trabajo y generar una presión mediática que no estaban preparados para afrontar. Temían que su vida personal eclipsara su carrera profesional. En segundo lugar, ambos valoraban mucho su privacidad. La fama tiene un precio y uno de ellos es la pérdida de intimidad. Altay y Serine querían proteger su relación del escrutinio público y mantenerla alejada de los focos. Querían disfrutar de su amor en la intimidad, sin tener que dar explicaciones a nadie. Sabían que una vez que su relación se hiciera pública, cada aspecto de su vida sería analizado y juzgado por los medios y el público.
Además, existía el temor a que su relación afectara la serie Medcezir. Si la relación no funcionaba, podría haber tensiones en el set de rodaje y perjudicar el éxito de la serie. Era un riesgo que no estaban dispuestos a correr. El éxito de Medcezir era crucial para sus carreras y no querían ponerlo en peligro. Así que durante mucho tiempo Atay y Sereni mantuvieron su romance en secreto. Salían discretamente, se veían a escondidas y evitaban ser fotografiados juntos. Se rumoreaba que utilizaban nombres falsos para reservar mesas en restaurantes y que se reunían en lugares apartados para evitar ser reconocidos. Sus amigos más cercanos eran los únicos que conocían la verdad. Se confiaban en un círculo íntimo de amigos y familiares para mantener su secreto a salvo. Pero, como suele ocurrir, los secretos no duran para siempre. Con el tiempo, las evidencias se fueron acumulando. Fotos borrosas tomadas por paparazzi, testimonios de personas cercanas a la pareja y coincidencias en sus redes sociales fueron dando pistas sobre su relación. Los paparazzi, incansables en su búsqueda de la exclusiva, seguían a la pareja a todas partes, esperando el momento oportuno para capturar una imagen que confirmara su relación. Uno de los momentos clave fue cuando ambos fueron vistos juntos en un aeropuerto, aparentemente dirigiéndose a un destino romántico. Aunque intentaron pasar desapercibidos, los paparazzi lograron captar algunas imágenes que se publicaron en la prensa turca. Las fotos, aunque borrosas, mostraban a Atay y Sereni juntos con maletas, esperando en la sala de embarque. La prensa sensacionalista no tardó en especular sobre el destino de la pareja y el motivo de su viaje. Otro indicio importante fue cuando ambos comenzaron a seguirse en Instagram. Aunque parezca algo insignificante en el mundo de las celebridades, seguir a alguien en redes sociales puede ser una declaración importante. En aquel momento, no era común que las celebridades siguieran a sus compañeros de trabajo en redes sociales, a menos que hubiera una relación personal. La presión mediática fue aumentando. Los fans estaban cada vez más convencidos de que Atay y Sereni eran pareja y exigían una confirmación oficial. Los rumores se hicieron tan fuertes que ambos se vieron obligados a hablar. Los representantes de ambos artistas recibieron llamadas constantes de la prensa, pidiendo una declaración oficial. Finalmente, en 2014, después de meses de negaciones y evasivas, Atay y Sereni decidieron hacer pública su relación. No hubo una declaración formal ni una entrevista exclusiva. Simplemente comenzaron a dejarse ver juntos en público sin ocultarse. La decisión de hacer pública su relación no fue fácil. Ambos sabían que esto cambiaría su vida para siempre. Fueron fotografiados paseando por las calles de Estambul, cenando en restaurantes románticos y asistiendo a eventos sociales. Ya no había necesidad de esconderse. Su amor era evidente y querían compartirlo con el mundo. Las fotos de la pareja tomadas por los paparazzi inundaron las revistas y los periódicos. Los fans celebraron la noticia con entusiasmo. La noticia de su relación causó un gran revuelo. Los fans estaban eufóricos y celebraron la confirmación de lo que ya sospechaban desde hacía tiempo. Los medios de comunicación se volcaron con la noticia y publicaron reportajes y artículos sobre la pareja del momento. Se les consideraba la pareja perfecta, la encarnación del amor verdadero. Atay y Sereni se convirtieron en una de las parejas más queridas y admiradas de Turquía. Su amor era un ejemplo para muchos. Eran jóvenes, guapos, exitosos y estaban enamorados. Parecía que nada podía salir mal. Se convirtieron en un símbolo de la juventud y el éxito en Turquía. Pero, como en toda historia de amor, hubo altibajos. La presión mediática, las agendas apretadas y los rumores constantes pusieron a prueba su relación. A pesar de todo, Atay y Sereni lograron mantenerse unidos y superar los obstáculos. Tuvieron que lidiar con la constante intromisión de los medios en su vida privada, los rumores de infidelidad y las largas separaciones debido a sus compromisos profesionales. Su amor se fortaleció con el tiempo. Se apoyaban mutuamente en sus carreras, se animaban en los momentos difíciles y se celebraban los éxitos. Se convirtieron en un equipo inseparable. Se rumoreaba que se aconsejaban mutuamente sobre sus proyectos profesionales y que se apoyaban en los momentos de duda. Sin embargo, en 2017, después de 4 años de relación, Atay y Sereni sorprendieron a todos al anunciar su separación. La noticia dejó a muchos fans devastados. ¿Qué había pasado? ¿Por qué se habían separado?
La noticia de su ruptura fue un shock para sus fans y para la prensa. Las razones de su ruptura nunca quedaron claras. Se habló de diferencias irreconciliables, de agendas incompatibles y de la presión de la fama. Pero lo cierto es que ambos decidieron tomar caminos separados. Algunas fuentes cercanas a la pareja sugirieron que la presión de la fama y las expectativas del público habían sido demasiado para ellos. A pesar de su separación, Aatai y Serrini siempre han mantenido una buena relación. Se respetan y se admiran mutuamente. Han demostrado que es posible terminar una relación amorosa sin rencores ni resentimientos. Su madurez y respeto mutuo tras la ruptura fueron elogiados por muchos. Su historia de amor, aunque breve, dejó una huella imborrable en el corazón de sus fans. Demostraron que el amor puede surgir en los lugares más inesperados y que la discreción puede ser una forma de proteger una relación. Su historia se convirtió en un ejemplo de cómo el amor puede florecer en medio de la fama y la atención mediática. Y aunque ya no están juntos, su romance sigue siendo recordado con cariño y nostalgia. Aatai y Serrini siempre serán una de las parejas más emblemáticas de la historia del espectáculo turco. Su química en Medcezir seguirá haciendo suspirar a los fans durante mucho tiempo. La serie Medcezir sigue siendo un éxito en todo el mundo, y la química entre Aatai y Serrini sigue siendo uno de los principales atractivos para los espectadores. Ahora, echando la vista atrás, podemos ver que su romance secreto, aunque difícil de mantener, fue una forma de proteger lo que sentían el uno por el otro. Les permitió crecer como pareja sin la presión constante de los medios y el público. Y aunque su historia no tuvo un final feliz, nos dejó momentos inolvidables y nos enseñó que el amor puede ser a la vez apasionado y discreto. Su historia nos recuerda que el amor, incluso en el mundo del espectáculo, puede ser auténtico y significativo. En resumen, hemos explorado cómo nació el amor entre Aatai Ulusoy y Serrini y Sarkaya en el set de Medcezir, cómo mantuvieron su relación en secreto durante un tiempo considerable, las razones detrás de su discreción, la confirmación oficial de su romance, los desafíos que enfrentaron como pareja y, finalmente, su separación. Su historia, llena de altibajos, nos muestra la complejidad de las relaciones en el mundo del espectáculo y la importancia de proteger la privacidad cuando se está bajo el escrutinio público. Su historia es un recordatorio de que incluso las relaciones más glamorosas tienen sus desafíos y que la privacidad es un bien preciado en el mundo del espectáculo. Muchas gracias por acompañarme en este viaje a través de la historia de amor de Aatai y Serrini. Espero que hayáis disfrutado del vídeo y que hayáis aprendido algo nuevo sobre esta pareja tan querida. Espero que esta inmersión profunda en su historia haya sido fascinante y esclarecedora. Me encantaría saber vuestra opinión sobre este romance. ¿Creéis que hicieron bien en mantenerlo en secreto al principio? ¿Os sorprendió su separación? Dejadme vuestros comentarios abajo y compartid vuestras ideas y recuerdos sobre Aatai y Serrini. Quiero saber qué pensáis de su historia y cómo os ha afectado. Y antes de despedirme, quiero recordaros que le deis un me gusta al vídeo si os ha gustado, que lo compartáis con vuestros amigos y que os suscribáis al canal si aún no lo habéis hecho. Así me ayudáis a seguir creando contenido interesante para vosotros. No olvidéis activar la campanita para no perderos ningún vídeo nuevo. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. No os olvidéis de salsear un poquito.